Buenos días, mis hermanos. Bueno, para mí es un gusto el poder estar aquí. Es un privilegio muy grande que el Señor me permite, pues, no solo conocer varias iglesias, sino particularmente conocerlos a ustedes también. Y pues, por ahí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de conocer al hermano Nelson, al pastor Bernardo, al hermano Samuel también. Y pues, sin tanto preámbulo, por ahí nos visitaba el pastor Nelson en la iglesia bíblica Fuente de Gracia y pues me compartía la invitación de poder estar aquí con ustedes. Amados hermanos, pues para empezar, de parte de la iglesia bíblica Fuente de Gracia, de parte del pastor Samuel y del liderazgo de la congregación, de cada uno de los miembros también, pues les extiendo un cordial saludo. Damos gracias por la relación, la amistad, el apoyo, el compañerismo que también hemos tenido de parte de su iglesia, de sus líderes. Por ahí tenemos también algunos hermanos que pues por algunas cuestiones de trabajo han tenido que mudarse a Morelia y pues ahí forman ahorita parte de nuestra congregación también. Entonces, mis hermanos, yo quiero en este día agradecer mucho a Dios por este tiempo y dar gracias por su iglesia local. Hermanos, yo quería comenzar también con una frase para que pensemos un poquito acerca del tema. Miren, mis hermanos, la fidelidad no es solo de palabra, sino también de acciones. Hermanos, ustedes están llegando a su 67 aniversario y se puede decir fácil un número, 67. Pero la realidad, hermanos, es que 67 años es toda una vida. Personalmente, tengo 27 años. Cuando yo nací, ustedes ya tenían 40 años como iglesia local. Ustedes ya tenían casi medio siglo congregándose, buscando la dirección de Dios y viendo su mano obrar y actuar en todo momento y en todo tiempo, hermanos. Cuando me compartía el pastor Nelson acerca de venir a compartirles también la palabra, yo por un momento pensaba, bueno, ¿qué podría decirles a una iglesia de tan vasta experiencia, no? ¿Qué podría compartirles yo acerca de Dios en este aniversario? Y orando y viendo la escritura, el Señor ponía en mi corazón el compartirles acerca de su fidelidad. Hermanos, ¿cuántos años llevas formando parte de esta iglesia local? Reflexionemos un poquito cuántas cosas no han pasado como iglesia local. Cosas tanto buenas como malas. Problemas que las familias o los miembros han tenido que enfrentar, pero el Señor ha sido fiel con cada uno de ustedes y les han preservado hasta el día de hoy. ¿Cuántos hermanos no han llegado y por algunas cuestiones se han tenido que retirar? ¿Cuántas familias completas? ¿Cuántos cambios no han visto y vivido en esta iglesia local? Por ahí tenía la oportunidad ayer de platicar con su pastor y él me comentaba que cuando llegó aquí en el 72, la iglesia no estaba como la podemos ver hoy en día. Y Dios ha sido fiel en todo tiempo y en todo momento para levantar no solo un templo, sino una iglesia en este lugar. Hermanos, doy gracias a Dios por ustedes, porque son los que han sido llamados a salvación y a vivir en santidad para hacer la luz que Dios utilice en este lugar y llevar a más personas al conocimiento de la verdad. Hermanos, yo quiero invitarles el día de hoy a que reflexionemos y que pensemos también en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Elegí esta carta y lo comento antes de toda la predicación, haciendo la aclaración de que no es un mensaje entre líneas, mis hermanos.
No estoy comparando tampoco su iglesia local con los problemas que tenía esta iglesia o congregación. Nada que ver. Por el contrario, hermanos, elegí esta carta porque en base a su contexto, en base a lo que el apóstol Pablo había visto en este lugar, era una iglesia que tenía muchos problemas, pero era una iglesia en la que el Señor mostraba su fidelidad constantemente. Hablando un poquito del contexto, la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Dios le dio primeramente la visión y el llamado de ir a predicar a Asia Menor. Y curiosamente también llegaba al tiempo y a la vida de Pablo un hermano macedonio que le pedía que fuera a compartir al continente europeo. Es así como Pablo decide abordar aquellas partes del mundo y llegando primero a Atenas, teniendo un breve ministerio ahí, decide moverse a la ciudad o al puerto de Corinto. Hermanos, este lugar era muy conocido y muy común en aquel tiempo por el comercio que se movía en ese punto. Era un lugar donde llegaba todo tipo de creencias, todo tipo de filosofías, todo tipo de pensamientos e ideas, y dígase de paso, es una ciudad de Grecia o un puerto de Grecia, donde sabemos que los griegos estaban abiertos al pensamiento, ¿verdad? Era una ciudad no solo conocida por su economía y por su comercio, sino también por su falta de moralidad, por su falta de ética y por los problemas tan grandes que tenían ahí. Hermanos, si ustedes analizan las iglesias que se describen en el Nuevo Testamento, no hay una iglesia con un catálogo tan vasto de problemas como lo tenía la iglesia de Corintio. Yo quiero que tú pienses en esta parte y a manera de ilustración, hoy en día una de las ciudades más conocidas del mundo son Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, ¿verdad? Algunos la llaman de hecho Sin City, que quiere decir la ciudad del pecado. Y en aquel tiempo Corinto venía a ser como esta ciudad. Y cuando las personas pensaban en Corinto, pensaban que ahí no podría haber una iglesia. Posiblemente incluso el apóstol Pablo llegó a cuestionarse si en algún momento Dios iba a levantar una iglesia en ese lugar. Hermanos, Dios le respondió a Pablo que él tenía mucho pueblo en aquel lugar donde menos lo pensarían. Así fue como Pablo se quedó en Corinto alrededor del año 50 y 51, y así es como viene a nacer la iglesia a la que posteriormente le escribe 2 cartas. Una congregación llena de vida, pero una congregación con muchos problemas y dificultades. Hermanos, lo que yo quiero resaltar en esta mañana son los primeros versículos que exaltan la fidelidad de Dios para con su iglesia en medio de un contexto tan problemático. Doy gracias a Dios también que aquí no estamos en un lugar tan problemático, pero yo que he tenido la oportunidad de conocer varias iglesias y ministerios, les puedo decir que el creyente, en donde quiera que esté, por el simple hecho de estar buscando a Dios, tiene problemas y va a padecer de alguna manera u otra. Yo quiero que tú pienses y reflexiones un poquito en el tiempo que llevas en tu congregación, en el tiempo que llevamos como iglesia local. Y quiero que consideres si en algún momento has pensado que tu iglesia local tiene muchos problemas o tiene muchas dificultades. Y si es así, si tú crees que tu iglesia es problemática, yo te invito a que posteriormente leas toda la carta a los Corintios y leas también la segunda carta para que te des una idea de que tu iglesia no es tan problemática como realmente podemos llegar a pensar.
Un bosquejo general que quiero compartirles, mis hermanos, de lo que es la enseñanza, es que vamos a estar abordando dos partes. Es un solo tema de la fidelidad, pero va a estar dividida la predicación en dos partes. En esta primera parte yo quiero que analicemos cuál es la voluntad de Dios y su iglesia, y también cuál es esa gracia y paz a la que Dios nos ha llamado. Y demos juntos gracias a Dios por la obra que Él ha comenzado en nosotros y que sabemos que la perfeccionará hasta en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo quiero invitarte a que leamos juntos la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando esta mañana. Les invito, mis hermanos, se pongan de pie y busquemos en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Por ahí veo que lo están proyectando también en el proyector. Entonces, si gusta leerlo desde su Biblia, si gusta leerlo desde la pantalla, no hay ningún problema. Yo le voy a pedir a los hombres que leamos el versículo 1 y las mujeres el versículo 2. Y así nos unimos juntos en el versículo 9. ¿De acuerdo? Les voy a pedir a los caballeros que empecemos, por favor, a leer el versículo 1. Pablo, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermanos. Así de pie, hermanos, vamos a orar juntos por este tiempo. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu familia, Señor. Gracias por tu salvación tan grande y por la vida de cada uno de mis hermanos que se reúnen en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios, porque has levantado líderes fieles, has levantado cada miembro fiel a tu palabra, Señor. Y te rogamos, mi Dios, que en esta mañana podamos ser agradecidos contigo y de esa manera también, Señor, adorarte y amarte sinceramente, Padre. Te damos gracias por este lugar que tú has mantenido y sostenido durante 67 años, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tenemos la oportunidad de seguir alabando tu nombre y recordando tu fidelidad, mi Dios. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor, y te pedimos que toques nuestro corazón en esta mañana, abras nuestro entendimiento, lo renueves a través de tu palabra, Señor, des crecimiento para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Mi primer punto, mis hermanos, es la voluntad de Dios y su iglesia. Ahí en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mis hermanos, Pablo en numerosas ocasiones, siempre cuando escribía sus cartas, se presentaba. Y no solo eso, sino que también él mencionaba o declaraba de parte de quién venía. Cuando comentaba ayer con el pastor Bernardo, ellos nos hablaban de quién comenzó un poquito esta iglesia, de aquel primer hombre que estuvo aquí en una casita de palos y que hoy, pues bueno,
vemos un edificio completamente construido, ¿verdad? Pero para comenzar, mis hermanos, hombres enviados de Dios para comunicar el mensaje de Dios. A lo largo de la predicación vamos a ver a hombres que usaron sus dones, que sirvieron fielmente y que Dios estuvo con ellos enviándolos y dándoles palabra para compartir a otros su mensaje. Mis hermanos, todos conocemos un poco de Pablo. Pablo no era cualquier creyente. Pablo no era un simple hermano de la iglesia. Si podemos ver más a profundidad en la Escritura acerca de lo que hizo el apóstol Pablo, encontramos una vasta y muy extensa lista de iglesias a las que apoyó y de creyentes a los que compartió el evangelio. Hermanos, yo quiero que tú pienses en esta parte acerca de tus líderes y de aquellos hermanos, hombres y mujeres, que ha usado Dios para sostener esta iglesia local. El pastor Bernardo, el hermano Nelson, el hermano Samuel y muchos otros hermanos que estuvieron antes de ellos o que forman parte hoy en día del liderazgo de esta congregación, son personas que Dios ha traído y sostenido aquí. ¿Se ha preguntado o le ha preguntado en alguna ocasión de dónde es el hermano Bernardo? ¿Alguno sabe de dónde es el hermano Bernardo? ¿De dónde era su esposa? Ellos no pertenecen o no eran de aquí de Apatzingán. Quizás el hermano Nelson, el hermano Samuel ya nacieron aquí, ellos ya están nacionalizados, podemos decir, pero los otros hermanos que llegaron aquí no eran de aquí. Fueron hombres y mujeres, el hermano Bernardo y su esposa, que Dios utilizó para traer su palabra. Junto con ellos podemos ver a grandes misioneros que han fundado iglesias en todo el estado de Michoacán. Mi iglesia local de la que vengo, en Morelia, fue fundada por un hermano llamado Arturo Meiser. Hermanos que tuvieron el llamado de Dios para servir y no se cuestionaron si habría dónde comer o dónde dormir, si habría alguien que creería. Ellos simplemente dejaron todo y emprendieron maletas para venir hasta aquí. Hoy tú gozas de una iglesia local que Dios tuvo en su plan y soberanía fundar y formar aquí a través de hombres enviados de parte de Él. Pablo lo hizo en su tiempo. Ustedes pueden ver Hechos y ver la historia de Pablo desde su conversión y pueden ver cómo él estaba sirviendo en la iglesia de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo le dice a los líderes: apártenme a Pablo y a Bernabé porque para ellos tengo otro plan. Y así fue como Pablo y Bernabé salieron de su iglesia local, salieron de donde estaban en Jerusalén y comenzaron a compartir el evangelio y a realizar sus primeros viajes misioneros. Pablo fue un hombre que no salió de misionero al primer mes o al primer año de haberse convertido. La escritura relata en Gálatas que por 3 años estuvo recibiendo instrucción del Señor y posteriormente estuvo sirviendo en la iglesia de Jerusalén. Se calcula que el apóstol Pablo tardó alrededor de 10 o 14 años en poder salir a hacer su primer viaje misionero. Y no se le ocurrió a él, no fue algo que viniera de él. Él estaba cómodamente sirviendo, alegremente sirviendo al Señor en una iglesia. Fue el Señor, a través del Espíritu Santo, quien dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para lo que tengo para ellos. Fue Dios mismo quien lo envió a extender el evangelio. Y pensando en el apóstol Pablo, pensando en su iglesia local que hoy cumple 67 años,
Demos gracias a Dios por esos hombres y mujeres que dejaron también la comodidad de otros lugares para venir hasta aquí a compartir la palabra de Dios. Demos gracias a Dios que les trajo, les sostuvo y aún hoy en día les sostiene para que ustedes sigan siendo edificados, mis hermanos, para que ustedes sigan creciendo en la voluntad y la palabra. Debemos ser agradecidos con Dios por su gracia y su provisión. Debemos ser agradecidos con Dios por su voluntad perfecta y debemos ser agradecidos porque hoy en día tú formas parte del plan soberano de Dios al estar aquí escuchando de Él, conociendo de Él y en algún momento compartiendo de tu fe con alguien más. Hermanos, quiero que pensemos en su plan. Yo te invito a que me acompañes al versículo 2 del primer capítulo donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, este mensaje fue escrito para esas personas en un punto específico, en un lugar exacto, pero también dice para todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les estaba instruyendo en a lo que habían sido llamados. ¿Tú te has preguntado qué es la iglesia o cuál es su propósito? La iglesia es el conjunto de creyentes reunidos en un lugar en específico y su propósito es dar a conocer el nombre de Dios, alabarle, adorarle, ser salvos, pero también, dice ahí, a los que han sido llamados a ser santos. Llamados a ser santos. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos. En primer lugar, mis hermanos, la existencia de esta iglesia local es gracias a la voluntad de Dios, enviando hombres fieles que estuvieran aquí compartiendo el evangelio y dándoles un propósito más grande que cualquier otra cosa en esta vida, más grande de lo que nosotros podemos imaginar, algo eterno, mis hermanos. Yo les decía, 67 años se dicen fácil. Y no sé cuántos de esos 67 años tú llevas siendo parte de esta iglesia local, pero no es fácil siquiera sostenerse un año en el ministerio. Estando en España, tuve la oportunidad de conocer a muchos misioneros y entre unos de ellos estaba un hermano que es de Venezuela. Él fue enviado a hacer misión a Italia y tras 5 años de no haber conversiones, su iglesia le dijo: no te podemos apoyar, creemos que pues ya no es necesario que estés por allá. Le cortaron el suministro económico, pero él ya no decidió regresar acá a Venezuela, sino quedarse de aquel lado. Dejó Italia y se mudó a España y ahí fue donde yo lo pude conocer. Él ya tiene 15 años por aquel lado y sigue sirviendo en una iglesia local. Su plan no era estar en España, pero Dios le llevó hasta allá. Hermanos, una iglesia no pudo sostener a un misionero 5 años. Tu iglesia local lleva 67 años aquí y gracias a Dios solo ha sido por su gracia. Solo ha sido por su fidelidad. Solo ha sido porque los hombres y mujeres que han estado aquí se han comprometido con el Señor y no con los líderes, no con otras organizaciones más grandes o no con otros misioneros, sino que han tomado un compromiso vivo con la palabra de Dios y con seguir compartiendo lo que Dios ha enseñado. Les ha enseñado y les ha mostrado. Demos gracias a Dios y exaltemos hoy
que aquí hay una iglesia local para que las personas de Apatzingán alcancen salvación a través de Jesucristo, conozcan de la verdad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Platicando con el hermano Samuel nos decía que esta ciudad en particular se llama Apatzingán de la Constitución. Ustedes saben el movimiento de la revolución, de la independencia, ¿y qué es lo que buscaban ellos, hermanos? La libertad de la esclavitud y de la opresión que había del español sobre nosotros. Y hoy aquí el Señor quiere que demos libertad, pero del pecado, viviendo vidas en santidad, sabiéndonos libres de aquello que nos esclavizaba. El problema del pecado, mis hermanos, es que el pecado es una prisión en la que nos encontramos cómodamente y en la que no vemos la necesidad de salir. Por eso la gente no quiere dejar el pecado, porque no lo ve como una esclavitud, y mucho menos ve y piensa en a lo que le llevará después de la muerte. Pero Dios nos ha llamado a ser luz, nos ha santificado en Cristo, y no solo eso, nos llama a santidad, llamados a ser santos, a ser apartados para Dios, para darle gloria y honra solo a Él y para Él. Hermanos, yo quiero que tú pienses en tu iglesia local. Yo quiero que tú pienses un poquito en el milagro de la salvación. Quiero que pienses en aquellos hombres y mujeres, no solo los líderes que han estado aquí al frente o que en algún momento comparten, sino también en aquellos que están en las bancas domingo tras domingo. Hermanos, todos somos importantes porque todos somos salvados por Dios. Pero yo quiero que pienses en esta parte acerca del milagro de la salvación. Hermanos, sabemos que por obras ninguno de nosotros nos podemos salvar. Yo quiero que consideres que cada creyente que tú ves de esta iglesia local o de cualquier otra, si ha depositado su fe en Jesucristo, no ha sido porque Él lo ha decidido así. Ha sido porque el Espíritu Santo ha tocado su corazón y le ha transformado, le ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que pienses, hermano, lo dice Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, cada creyente es un milagro porque es una obra que Dios ha hecho en su corazón. Y mucha gente hoy diría, si yo viera los milagros como los hizo Dios al abrir el mar rojo con Moisés, como los hizo con Moisés al enviar las plagas, al sacar agua de la peña, al ver caer maná del cielo. Hay gente que dice, si yo viera los milagros como los que hizo Jesús de sanar a un ciego, de alimentar a 5,000 hombres con unos cuantos panes y unos cuantos peces, yo creería. Hermano, cada vez que tú ves a un creyente, tú estás viendo un milagro vivo, porque ese corazón fue tocado por Dios y fue salvado para su gloria y ha sido transformado y está en un proceso de santificación para darle gloria y honra solo a Él. Solo a Él. Tú y yo vemos milagros día con día cuando vemos a otro creyente por un lado. El detalle también está en eso, hermanos. Somos creyentes y estamos creciendo en santidad. Estamos creciendo en madurez y en el Espíritu. En otras palabras, y algunos pastores han dicho, deberíamos de colgarnos aquí en el pecho, obra en construcción. ¿Han visto, hermanos, cuando hay una obra en construcción? ¿O les ha tocado en algún momento remodelar algo de su casa? Tienen que tumbar un muro y pues, híjole, hay que estar cubriendo del polvo que se va a hacer, tienes que cubrirle las cosas y se hace un montón de desorden cuando se está construyendo algo. Incluso cuando es el puro terreno,
Y empiezan a llevar el material, y empiezan a llevar los ladrillos, y empiezan a cuidar ahí. Bueno, cada uno de nosotros somos obras en construcción. Y somos obras que el Señor se está tomando su tiempo para formar y hacer conforme a Cristo. Eso es lo maravilloso de esto, mis hermanos. Porque para construir, para que haya crecimiento, necesitamos los materiales que Dios mismo ha provisto. En este segundo versículo yo quiero que consideres la relevancia de la palabra de Dios en lo que Él está haciendo. Quiero que consideres la visión que Dios tiene para su iglesia local y para cada uno de los creyentes y el propósito que tiene para ti. Quiero que consideres la santidad y la santificación. Mis hermanos, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Para ser santos debemos hacer la voluntad de Dios, pero si no conocemos su voluntad en la Escritura, ¿cómo la vamos a saber? Hermanos, yo no quiero que pensemos en la santidad como hoy en día el mundo la enseña. Un poquito de contraste o a manera de ilustración. Yo creo que es común que en algún momento hayan escuchado la palabra héroe o un superhéroe, ¿no? ¿Y qué piensan cuando ven o escuchan la palabra héroe? El ícono de los superhéroes es Superman, ¿no? Pero ¿qué no hace o qué hace Superman? Superman no se cansa, Superman vuela, Superman tiene superfuerza, ¿no? Y a veces la gente ve la santidad como si fueran héroes. Y como dicen, yo no tengo esa superfuerza, yo no soy un superhéroe. Y a veces pensamos en esa parte o pensamos de esa manera en la santidad. ¿Qué hace una persona santa? No, es que una persona santa no escucha música del mundo. No, es que una persona santa todos los días ora 2 horas, todos los días o al año lee su Biblia de tapa a tapa. Y comenzamos a tener ideas equivocadas de lo que es la santidad. Y por ende decimos, yo no soy santo. De hecho, es una de las razones o uno de los problemas que la iglesia cristiana tiene en todo lugar. Si tú le preguntas a un cristiano si es santo, pues como que lo pones en problemas. Deberíamos de contestar con plena seguridad, soy santo. Los hermanos que estaban en Corinto estaban siendo llamados santos y descritos como santos por el apóstol, no por sus obras, sino por su fe depositada en Jesús. Y por eso es que también les dice a los santificados, llamados a ser santos. No veamos la santidad como algo inalcanzable para nosotros, porque el Señor te ha dado su Espíritu Santo que mora en ti para que tú seas santo, para que tú ahora seas libre del pecado y vengas a hacer su voluntad para su gloria y para su honra. La santidad ahora es alcanzable o se hizo alcanzable no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y a eso es a lo que te ha llamado a ti. Hermano, ten en cuenta que Dios te ha apartado y la visión que Él tiene de ti, independientemente de tu carrera, de tu nivel académico, de tu economía, de cómo seas, la visión que Dios tiene de ti es que tú seas un hombre o una mujer santo para su gloria y su honra. Y no solo eso, hermanos, sabiendo que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, Él sigue manteniendo su fidelidad. Él sigue manteniendo su fidelidad. Pero de nuevo, mis hermanos, la relevancia de la palabra de Dios en nuestras vidas es crucial para poder vivir en santidad, vivir como a Dios le agrada.
Agradezcamos a Dios porque Él ha traído hombres y mujeres que nos hablan de esa santidad, que nos buscan enseñar de esa santidad, pero que se esfuerzan día con día por vivirla de forma práctica y de forma que sean un ejemplo a los que están aquí en esta ciudad para que conozcan al Señor. Y tú eres llamado a ese mismo propósito, a vivir en santidad para darle a conocer a Él. Otro de los puntos que quiero abordar, o el segundo punto, es gracia y paz. Mis hermanos, dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vivimos esa gracia y esa paz? Mis hermanos, el apóstol Pablo les recuerda dos bendiciones que el creyente tiene en todo lugar, en todo momento, por misericordia de nuestro Salvador. La gracia sabemos que es un regalo de Dios inmerecido para nosotros, ¿verdad? Y su paz es esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Pero su gracia y su paz no quiere decir que no vamos a tener problemas en esta vida. Su gracia y su paz no quiere decir que haya ausencia de problemas. Y no es el evangelio que Jesús les compartió. No se trata de decir, ven a los pies de Cristo y tus problemas se van a desaparecer, tu economía va a mejorar, tu matrimonio, tu familia, tus amigos, todos te van a amar. No. Gracia es que Dios te dio su salvación, aun cuando no la merecíamos, nos la regaló. Y su paz es que estás en su presencia para siempre. Todos aquellos que no están en Cristo son enemigos de Dios. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra. Y todo aquel que no tiene paz en Cristo está en guerra con Dios. Yo quiero que tú pienses en esas bendiciones que el Señor te ha dado, porque su fidelidad se manifiesta a través de su gracia y de su paz. Cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando nos alejamos, cuando nos desanimamos, Él permanece fiel, sosteniéndote en todo momento y en todo lugar para tu gloria y para tu honra. De nuevo vuelvo a mencionar, 67 años se dicen fácil, pero Dios ha sido fiel. Y les ha dado gracia a los hermanos que han estado aquí llevando la obra para que ustedes conozcan de Cristo. Su fidelidad es extensa. Yo quiero que pienses, hermano, en los momentos de aflicción que han llegado a tu vida o que han llegado a la iglesia. En aquellos momentos en que los hermanos se han levantado diciendo, yo tengo enfermedad, oren por mí, yo tengo dudas, yo tengo problemas, yo tengo conflictos. Cuando te ha abordado a ti esa inquietud por problemas personales, por laborales, por lo que has sido. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía demasiados problemas. Sin embargo, Pablo habló como su fundador humano, pero como mensajero y de parte de Dios para animarles a continuar en su vida como creyentes. Como hoy yo doy gracias a Dios por estar aquí y por poderles decir felicidades, hermanos. Tienen 67 años que han vivido la fidelidad del Señor, que han vivido y gozado de su gracia y de su paz. Y por ahí algún hermano podría pensar, no, pues ¿cuál paz? Si tuvimos ciertos conflictos, hemos tenido esto, hemos tenido aquello. Bueno, pero han tenido la paz de saber que Dios está con ustedes en todo momento y en todo lugar. Hermanos, la gracia y la paz es algo que Dios le ha dado a todos los creyentes reconciliados con Él. Piensen en esta parte, mis hermanos, en el apóstol Pablo, quien tenía un aguijón en la carne. Y cuando él oraba al Señor para que se lo quitara, ¿cuál era la respuesta de Dios?
bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? Hermanos, la gracia de Dios no solo es suficiente, sino que es basta para mantenernos, sostenernos y continuar. Yo quiero que tú pienses que hoy podemos decir, como lo dijo Samuel en el Antiguo Testamento, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado y sostenido el Señor. Y no es el final de la predicación, mis hermanos. A lo mejor algunos dicen, no, pues ya que se acabe, pero no es el final de la predicación. Es que hasta aquí reconocemos su misericordia, su fidelidad y estamos con Él dispuestos a caminar lo que sigue. Agradezcamos a Dios porque hasta este momento nos ha ayudado y porque su amor no ha faltado. Jamás debemos de ver el amor de Dios a través de las circunstancias, porque en esas circunstancias va a haber dificultades que nos van a hacer pensar que Dios no nos ama o se ha alejado. Debemos de ver el amor de Dios y su fidelidad a través de la Escritura. Y particularmente, mis hermanos, yo les invito a ver la fidelidad de Dios a través de lo que Él ha hecho en sus vidas y en la vida de esta iglesia local. Platicando con el hermano Bernardo ayer, me contaba de uno de los primeros hombres que estuvo en este lugar, en la casita de palitos que decía él, y cómo estuvieron a punto de lincharlo aquí mismo donde hoy estamos. Pero su amor y su fidelidad, o el amor y la fidelidad de Dios a este hermano, hizo que gracias a Dios no le pasara nada y que su iglesia se mantuviera hasta el día de hoy. Hermanos, yo quiero que tú tengas siempre en mente lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde fue de donde te llamó? ¿Qué estabas haciendo tú antes de conocerle? Y si no le has conocido, ¿qué estás haciendo ahorita para conocerle? Hermanos, como dice el versículo 4, mi tercer punto, gracias a Dios que el Señor está presente en este lugar. Que el Señor nos permite conocerle a través de su palabra y a través de aquellos hombres que ha llamado y enviado para que se comparta su palabra aquí. Dice el versículo 3, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Al comenzar la predicación yo les daba gracias a los líderes porque la iglesia de Morelia ha recibido apoyo de parte de la iglesia de Apatzingán. Ustedes son la primera iglesia en el estado de Michoacán. Son la iglesia la primera iglesia, me corrige aquí la hermana, dice, la primera en México. Son la primera iglesia en México. Mi iglesia tuvo su aniversario también en octubre y cumplimos 40 años. Y yo decía, no, pues 40 años son un montón. Y le digo aquí al hermano, ¿cuál es su aniversario? 67. Dije, no, ya me dio un cierre de boca. Así de fácil, ¿no? Y cuando yo pensaba en qué compartirles, yo decía, doy gracias a Dios por la iglesia de Apatzingán. Doy gracias a Dios porque ha sostenido a los hermanos, porque siguen fieles, porque veo su deseo de servir, de trabajar para la gloria de Dios, porque veo a los hermanos que siguen compartiendo con fidelidad. Y hermanos, el versículo 4 dice, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo agradecía por los hermanos que estaban en Corintio. Y sabemos que los hermanos de Corintio no eran los mejor portados, ¿verdad? Al menos en la primera carta
no se describen como que los mejor portados. Pero yo sí puedo decir, gracias doy a Dios por los líderes y por los hermanos de Apatzingán que han retenido a la palabra fiel y que buscan del Señor continuamente. Hermano, yo sé que esta iglesia ha pasado dificultades, ha pasado divisiones, ha pasado problemas, ha pasado por muchas cosas, pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Si tú tienes que voltear atrás y ver tu vida y ver la vida de tu congregación, puedes ver que uno tras otro de los problemas que han enfrentado, el Señor los ha sacado y los ha tenido aquí. Hermano, agradece a Dios por aquellos hermanos misioneros que tuvieron la visión de formar una iglesia aquí. Agradece a Dios por los pastores que ha tenido tu iglesia local, que tiene el día de hoy y que algún día tendrá. Agradece por su fidelidad como iglesia, pero también agradece por su fidelidad en lo personal. Y no solo eso, mis hermanos, no solo eso, sino quiero que pienses en todo lo que el Señor te ha dado. Por ahí yo quiero que consideres el versículo 5 y quiero preguntarte, ¿quieres saber de qué riquezas está hablando el Señor? ¿Quieres saber de qué, cómo podemos ver esa riqueza? Pues no se pierda la siguiente parte de la predicación, hermanos, porque ya se me terminó el tiempo. Entonces, yo nada más quiero terminar esta primera parte de la enseñanza comentándoles o concluyendo en un breve resumen que el Señor ha sido fiel en todo momento. Ha enviado hombres y mujeres a este lugar para su gloria y para su honra. Ha llamado a un propósito más grande que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Ha sostenido de principio a fin y hoy damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque ustedes son parte de lo que Dios está haciendo. Su vida, donde quiera que el Señor te permita estar, con la familia que aún no es creyente, en tu trabajo donde el Señor te sostiene y te permite estar, si te permite salir de Apatzingán y regresar, si eres joven y te permite estar en una escuela con tus compañeros, en un salón, si te gusta el fútbol y vas cada lunes a jugar a algún equipo, el Señor quiere usarte donde tú estás. Por eso te ha salvado y te ha llamado para ser santo y vivir en santidad, para su gloria y para su honra, mis hermanos. Quiero terminar este tiempo de enseñanza orando. Le invito a ponerse de pie. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra y conocer más de tu fidelidad. Pero sobre todo, Padre, te damos gracias porque en este aniversario podemos exaltarte y darte gloria solo a ti. Gracias porque el propósito de la predicación, de nuestras vidas, de tu iglesia, es adorarte con un amor sincero y genuino. Es agradecerte con un corazón completo y lleno de tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por la vida de los líderes que has colocado en esta iglesia. Gracias porque cada miembro de esta congregación es parte de tu plan soberano y perfecto para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana y tarde y en todas sus vidas, Señor, ellos puedan ver tu fidelidad de principio a fin. Ellos puedan agradecer tu amor y tu misericordia de principio a fin. Y que en sus corazones, Señor, este día que están de gozo, puedan reír, llorar y amarte genuinamente, agradecidos por tu fidelidad, Señor.
Gracias por la obra que comenzaste y que sabemos que no dejarás a medias, sino que la terminarás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, continuamos con la segunda parte de la enseñanza. Gracias por tu gracia es el título de esta enseñanza y continuamos ahorita con la segunda parte, mis hermanos. ¿Qué tal le cayó por ahí el receso? Un minuto para levantarse, para tomar algo de beber, para comer por ahí también algo y para continuar, ¿verdad? Yo quiero invitarle de nuevo, mis hermanos, a que recordemos la idea de esta predicación o enseñanza. Quiero que usted recuerde esta frase: la fidelidad no solo es de palabras, sino de acciones también. Yo quiero que vayamos de nuevo a nuestras Biblias para continuar con el tema. Quiero que leamos así rápidamente, o les quiero leer, mejor dicho, rápidamente los versículos del 1 al 4 para volver a retomar el punto, mis hermanos. Acompáñenme con su vista en sus Biblias, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a continuar. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de vosotros y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, versículo 4: gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo os ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, retomemos un poquito de lo que comentábamos hace unos minutos. El Señor es quien ha llamado a hombres fieles para compartir de su palabra. El Señor es quien ha enviado a estos hombres y mujeres a este lugar. Somos llamados con un propósito de vivir en santidad y ser presentados delante de Dios santos. Somos bendecidos con su gracia, con su amor, su misericordia, y recibimos paz en medio de las tribulaciones con una esperanza viva, con una esperanza en Cristo. Hermanos, muchas personas en el mundo pasan por aflicciones y ellos no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Ellos no pueden voltear al cielo y decir: un día esto terminará y estaré en tu presencia. Algunos ni siquiera buscan llegar a su presencia. Mis hermanos, damos gracias a Dios porque ha sido fiel a lo largo de 67 años y les mantiene hoy aquí. Pero no solo eso, mis hermanos, damos gracias a Dios porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y continuando, mis hermanos, con la segunda parte, yo quiero que vayamos al versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mis hermanos, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra riqueza? Yo sé que es muy común vincularlo con la economía y a veces nuestra economía no es la más favorable. Pero el Señor nos dice que somos ricos y nos habla de una riqueza más grande y verdadera y trascendental,
porque nos habla de una riqueza en Él. Hermanos, Dios nos enseña que nos ha enriquecido en su iglesia local, que su riqueza consiste en el conocimiento de su persona. Yo quiero que pienses en la verdadera riqueza, la riqueza del corazón, la riqueza de ser llenos de su Espíritu Santo para su gloria y para su honra. Si ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y les enseñaba en Mateo, Jesús les decía que no hagan tesoros en este mundo, donde la polilla y el hollín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Ciertamente, mis hermanos, de nada sirve afanarnos en este mundo por tener más riqueza material, que en algún punto y en algún momento se va a quedar ahí. En la Escritura podemos encontrar a hombres muy ricos, como aquella historia en la que el joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él quería lo que hoy tú tienes, vida eterna. Pero el Señor Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Dice la historia que el hombre se retiró triste porque muchos bienes tenía, pero su amor por la riqueza en este mundo le impidió obedecer a Dios. La verdadera riqueza era seguir a Jesús. La verdadera riqueza está en conocerle a Él. Y eso no quiere decir que Dios esté en contra del dinero, mis hermanos. Claro que no. Si recordamos también el tiempo de la crucifixión, cuando Jesús fue bajado de la cruz, un hombre rico se acercó para pedir su cuerpo y una sepultura que había comprado para él, que jamás había sido usada, la donó o la ofrendó para el cuerpo de su maestro. Dios no estaba y no está en contra del dinero, pero Él quiere que tú seas rico en su conocimiento, en su palabra, en su espíritu. Dice la Escritura que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero nos da otro mandamiento ahí, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, veamos la riqueza de la palabra del Señor. Proverbios dice que el que tiene sabiduría preservará su vida, porque la riqueza no es garantía de que hoy estés aquí y de que mañana continúes aquí. Mis hermanos, recordemos esa riqueza que el Señor tiene para nosotros en su palabra y recordemos que en Él somos verdaderamente ricos. Pero veamos no solo la riqueza en la Escritura, sino la riqueza que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? Dice que fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y ciencia. Mis hermanos, de nuevo volvemos a encontrarnos con un principio, la relevancia de la palabra de Dios en tu vida diaria. ¿Cómo te ves delante de Dios? Dios tiene una visión y un propósito para ti. Tiene una visión de lo que Él desea que tú seas y cómo le conozcas. Tiene un propósito para tu vida, donde quiera que te haya llamado a estar. Seas padre, seas madre, seas hijo, seas estudiante o seas trabajador, Dios tiene un propósito para ti. Y en este día en particular yo puedo decirte con toda certeza que el propósito de Dios para tu vida es que le ames, le conozcas y formes parte de las personas que ha llamado en este lugar para darle a conocer a otros. 67 años, mis hermanos, y todavía no me la creo. Me es difícil pensar cómo Dios ha sostenido a la primera iglesia bíblica de todo México
desde hace 67 años. 1956, México es declarado oficialmente como una tierra virgen en el Evangelio. Y misioneros, hombres y mujeres de Estados Unidos, de Ceteca, de muchos lugares que tuvieron acceso al Evangelio, que estaban comprometidos con el Señor, hicieron a un lado las comodidades de su país para venir aquí a compartir el Evangelio. Es fácil vivir en países donde la comodidad es muy accesible. Hombres de Estados Unidos, que si ustedes han tenido la oportunidad de visitar ese país, pues es diferente. Y la comodidad a la que ellos tienen acceso es muy grande. Pero ellos dejaron la comodidad de sus países para venir a compartir el Evangelio aquí. ¿Por qué? Porque el Señor los enviaba con un propósito de seguir expandiendo, seguir creciendo como iglesia y seguir buscando a aquellos que tenía como pueblo en todo lugar y en todo rincón. Hermanos, adoremos con un corazón genuino y agradecido a Dios por su amor. Porque el amor de Dios se muestra a través de la obediencia de estos hombres y mujeres que han servido. Y el amor a Dios y de Dios se muestra a través de la fidelidad que tú también tienes con Él. Considera, mi hermano, que no importa tu grado académico, tu profesión, el lugar donde hayas nacido, si fue aquí o vienes de fuera, no importa nada de eso. El Señor ha sido fiel y te ha enriquecido para conocerle. El Señor te ha llenado de su palabra para que tú vivas una vida que le agrade, para que tú cumplas el propósito descrito en el versículo 2, llamado a santidad. Has sido santificado completamente en Jesús, pero eres llamado a continuar ese proceso. Hermanos, quiero que consideremos el versículo 6, donde dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Les leo también el versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un punto a considerar es el testimonio confirmado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 nos comunica una idea, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Hermano, yo te comentaba, cada cristiano que tú conoces es un milagro, es un corazón tocado por el Señor, apartado para Él y transformado para su gloria. Es un alma llamada de las tinieblas a su luz admirable. Cada creyente que tú ves es el testimonio confirmado de que Dios está obrando en nuestro tiempo. Cada iglesia local que tú llegues a conocer es que Dios estuvo moviendo esos corazones. Cualquier persona que pase por esta calle y vea este templo podría pensar que tenemos, ya me incluí en su iglesia, hermano, perdón, pero que tenemos 10, 15, 20 años, ¿no? No se imaginan la historia de esta iglesia y mucho menos que tienen 67 años gozando de la fidelidad de Dios. Hermanos, tenemos un propósito grandioso. Tenemos el privilegio de vivir el Evangelio para su gloria y para su honra.
Tenemos el privilegio de vivir la salvación para vivir en santidad, de ser libres del pecado, y el Señor libra tu alma de una eternidad separada de Él. Pero no queda solo ahí. Tenemos la oportunidad de darle a conocer correctamente. La vida en santidad para su gloria y para alabanza de su nombre es un privilegio que aún los mismísimos ángeles desearían tener. Hermano, yo quiero que consideres esto. Los ángeles están de continuo en la presencia de Dios, y cuando Dios los envió a dar un mensaje a la tierra, lo hicieron con gozo y alegría. Los ángeles desearían ser los instrumentos por los cuales Dios quiera obrar en este tiempo. Los ángeles eran utilizados en el Antiguo Testamento y todavía en el nacimiento de Jesús fueron el medio por el cual Dios anunció a María que nacería el Salvador del mundo. Pero posteriormente, mis hermanos, Dios ha dejado de usar a los ángeles para hablar a las personas, porque el día de hoy Él te quiere brindar ese privilegio a ti. Él quiere brindarte una vida de salvación, una vida de santidad, una vida que sea luz y ejemplo a los demás, para que ellos te conozcan al Señor a través de ti, a través de ese corazón transformado, redimido y limpiado para su gloria y para su honra. Y aun cuando nosotros fallamos, pecamos y desobedecemos y nos alejamos y en algún momento queremos tirar la toalla, el Señor sigue permaneciendo fiel hasta el final. Yo quiero que consideres que para tener un testimonio confirmado, tú debes hacer uso de lo que Dios ha provisto en su palabra. Si tú ves Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, vas a conocer la armadura del Señor y comienza con el yelmo de la salvación. Pero no solo eso, el Señor describe también que debemos de hacer uso de lo que Él ha provisto, la oración en este caso, mis hermanos. Quiero que veas la importancia de la oración en tu vida diaria. Primeramente, hermano, retomando un poco la importancia de la escritura en tu vida, yo quiero que pienses en la siguiente forma cada que veas tu Biblia. Tú tienes un cuerpo físico y quiero que me respondas con sinceridad, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo físico? Y le damos de todo, hermanos, o sea, nos chiqueamos a veces. Pero una persona al menos al día come 2 veces o 3, ya dependiendo de sus horarios y de sus trabajos, ¿verdad? Pero ¿cómo alimentas o cada cuánto alimentas tu espíritu? Hay personas que solo se alimentan espiritualmente cuando vienen el domingo aquí a la iglesia. Imagínate si solo comieras cada vez que escuchas una enseñanza o cada vez que lees tu Biblia. Ponte a pensar si bajarías unos kilos o subirías más de kilos también. Piénsalo. Si solo te alimentaras una vez a la semana, ¿cómo estarías? Por joven que seas, yo creo que estaríamos en total debilidad. Y hasta Asael, el hijo del hermano Samuel, con una facilidad te tumbaría, ¿no? ¿Por qué? Porque Asael sí se alimenta bien y va a ir y te va a tumbar con facilidad, ¿no? Piensa en tu espíritu, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo alimentas tu cuerpo, pero cómo alimentas tu espíritu? Lo comentaba ahorita el hermano que estaba aquí al frente, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que viene del Señor. Y si nosotros no tenemos en cuenta que para tener un testimonio correcto necesitamos estar bien alimentados espiritualmente, para tener un testimonio correcto necesitamos crecimiento, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y sumado a eso, la oración.
Por ahí escuchaba en una predicación de un pastor y decía, si tú quieres humillar a un cristiano es muy fácil, pregúntale cuántas veces ora al día. Y que no cuentan las oraciones antes de comer, hermanos. Entonces, no. ¿Cuántas veces ora al día y no cuenta para orar por los alimentos, hermanos? Y la verdad es que es una realidad que como creyentes a veces en nuestro testimonio no podemos decir todos los días sobre esta semana. Hermanos, el testimonio confirmado del que nos habla Jesús en esta epístola a través de Pablo es aquel testimonio que es una vida comprometida con Él. Yo quiero que consideres la importancia de la oración en tu vida, porque las batallas como creyentes no las ganamos peleando nosotros mismos, sino de rodillas delante de Dios en oración. Tenemos que dar un testimonio personal donde quiera que el Señor nos permite estar. Llámese escuela que estés estudiando, llámese trabajo, llámese las tardes de fútbol que vas o a cualquier otra actividad recreativa que asistas. El Señor quiere que tú des un testimonio personal de un corazón transformado para su gloria. El Señor quiere que des un testimonio que evidencie que Él está presente en tu vida. Eso es lo que les estaba pidiendo a los hermanos en Corintio. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol. Un testimonio confirmado. Pero a veces queremos ser cristianos de la secreta, hermanos. De esos que no se den cuenta que soy cristiano, mejor así. Y también debemos de pensar, hermanos, en el testimonio que damos como iglesia local. Hay iglesias, hermanos, en las que el amor fraternal sobreabunda. Y debemos de ser como esas iglesias. Iglesias como las que describe en Hechos, donde estaban dispuestos a vender sus propiedades para ayudar al necesitado. Y no les digo que salgamos de aquí y vendamos todo, no. A lo que me refiero es que no seamos indiferentes con nuestros hermanos cuando estén en necesidad. Porque el ayudar a nuestro hermano da un testimonio de amor fraternal. A eso es a lo que me refiero. Agradezcamos que somos llamados a una familia que habita en todo el mundo. Si ustedes un día van a Morelia y tienen la oportunidad de visitar nuestra iglesia local, Dios quiera les podamos recibir con ese amor fraternal, como yo he sido recibido de parte de ustedes hoy aquí. Y si ustedes visitaran la iglesia de Lázaro Cárdenas, la de Uruapan, yo sé que les recibirían con ese amor, porque es un testimonio confirmado que gracias a Dios comenzó con esta iglesia local aquí, en México, en Michoacán, en esta zona, en esta ciudad. Gracias a Dios por ello. Hermano, yo quiero que tú consideres y des gracias por aquellos hermanos que te han extendido la mano cuando estás en necesidad, porque ellos están confirmando y dando a conocer, están dando un testimonio de un corazón sensible que Dios ha depositado en ellos para gloria y honra de Dios. Lo interesante, hermanos, es que somos llamados a ser unidos. Y yo quiero que tú pienses también, como lo dice el versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Hermanos, cada uno de los creyentes es miembro de un cuerpo y ha recibido un don para gloria y honra del Señor. Mínimo un don. A lo que quiero llegar con esta parte, hermanos, es que al ser unidos y al ser llamados a un amor fraternal, necesitamos de tu don. Si tú has tenido el don, o tú has recibido un don para glorificar a Dios, bueno, debes de ejercitarlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio del Señor. Ponerlo al servicio de tus hermanos. Porque así como tú necesitas de los dones de tus hermanos,
tus hermanos necesitan de tu don como iglesia local. Imagínense si el pastor Nelson, el pastor Samuel, el pastor Bernardo o los hermanos que pueden compartir aquí la palabra, que han recibido el don de la enseñanza, dijeran: no, pues yo no voy a usar mi don. Yo lo recibí, pero no, la iglesia no necesita de mi don. ¿Cómo estaría la iglesia, hermanos? ¿Cómo estaría la iglesia sin esos hermanos que reciben el don de servicio? ¿Cómo estaría la iglesia sin los hermanos que tienen ese don para enseñar con los niños? Que de paso digo, es una travesía, a veces más difícil que predicar, mis hermanos. Pero ¿cómo estaría la iglesia si cada uno de nosotros pusiera en servicio su don? El testimonio confirmado y de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo es de que cada uno de los miembros de esa congregación tenía un don, y era la riqueza de la que también estaba hablando el apóstol. Nosotros somos enriquecidos, y ayer lo comentábamos con el hermano Samuel, porque lo que a mí me falta, a otro hermano le fue dado para complementarnos como iglesia local. Algunos les pudo haber dado sabiduría, discernimiento para tomar decisiones, pero si ellos no expresan mínimamente sus opiniones, ¿cómo sabremos los demás qué decisiones tomar? Si los hermanos que han recibido un don no lo ponen en servicio al Señor y están dispuestos a servir a sus hermanos, ¿cómo estará la iglesia? Yo doy gracias porque los hermanos que han estado aquí en esta iglesia desde hace 67 años, estuvieron dispuestos a poner a su servicio su don. Sea enseñando, sea predicando, sea a lo mejor limpiando el templo, pero estuvieron dispuestos a poner en servicio su don. Hermano, para que haya un crecimiento necesitamos de tu don. Para que la iglesia crezca, no solo en número, sino en espíritu, necesita de ti. La iglesia no la hace solo el hermano Bernardo, solo el hermano Samuel o solo el hermano Nelson. Perdone si los menciono mucho, pero son los que más veo que andan corriendo para allá y para acá. Entonces, hermanos, la iglesia no la hacen solo ellos. La iglesia la hacemos todos. Pregúntate, ¿qué don he recibido? Tristemente, muchos cristianos no saben ni siquiera el don que han recibido. ¿Tú sabes qué don tienes y cómo el Señor quiere usarlo en tu iglesia local? ¿Te has preguntado, a lo largo de mi vida cristiana, llámese 1, 2, 3, 10, 20 años de cristiano que tengas, ¿te has preguntado cuál es tu don? Porque, hermanos, la riqueza de tu iglesia es tu don. Y no solo eso, hermanos, no quiero asustarlos, pero si ustedes leen Romanos capítulo 14, versículo 10, dice que un día estaremos en el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hemos recibido. Y si por ahí tú tienes el don de enseñanza y nunca lo ejerciste, ¿qué cuentas vas a dar de ese don? Si por ahí tú tenías el deseo de servir y venir y limpiar o hacer algo, pero nunca lo hiciste, ¿qué cuentas vas a dar de ese don? Hermano, necesitamos de tu don. Ha sido el trabajo de todos los miembros a lo largo de 67 años lo que Dios ha usado para poder sostener también su iglesia. Y no solo eso, mis hermanos, ha sido también el esfuerzo, el trabajo de todos ustedes lo que hace que también se pueda manifestar y ver esa esperanza de que un día estaremos con el Señor Jesucristo en su presencia. Dice la segunda parte del versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué creen ustedes que motivó a todos estos hombres a venir desde donde estaban a compartir el evangelio? No solo el poner en servicio su don,
sino también el saber que un día iban a estar en la presencia del Señor y ellos podrían decir: Señor, te dimos a conocer en tal lado. Un día el Señor no solo nos pedirá cuentas de lo que recibimos como iglesia, sino también de qué hicimos con ello. En base en esto, mis hermanos, es que tenemos que considerar un contraste. El enemigo va a atacar con mayor fuerza. Y oficialmente, como les decía hace rato, tenemos una guerra espiritual y tenemos 3 enemigos de los que debemos de cuidarnos. Los 3 enemigos del creyente. ¿Ustedes los recuerdan, hermanos? Primeramente, Satanás, el mundo y la carne. Y con la carne literalmente estamos durmiendo con el enemigo, porque nadie se sale del cuerpo para dormir. Hermanos, el enemigo va a atacar con división. El enemigo va a atacar a su iglesia local para que falte el amor fraternal. El enemigo va a atacar buscando que el cristiano se divorcie de su iglesia local. El enemigo va a atacar buscando a la oveja que se ha apartado porque es un blanco vulnerable. El enemigo no te puede quitar de la mano de Dios, pero sí te puede hacer caer y tropezar y vivir en una tristeza y profundo dolor por estar con una comunión rota con el Señor. El enemigo no te va a llevar al infierno porque no te puede quitar la salvación, pero sí te puede hacer sentir que has perdido la fidelidad de Dios. Lo que yo quiero resaltar en este punto, hermanos, es que Dios nos ha llamado a ser una iglesia unida. Dios nos ha llamado a estar en una vida de un testimonio confirmado y que ese testimonio impacte la vida de aquellos que aún no conocen a Dios. Si es impactante el simple hecho de escuchar una iglesia que tiene 67 años, bueno, imagínate el impacto que debe de tener tu vida, que formas parte de esa iglesia con tanta historia. Y no solo eso, sino que veo rostros y caras jóvenes desde aquí que deben de continuar con ese testimonio de esta iglesia local, que deben de alcanzar cada vez más años y que la cuenta se va sumando. El propósito de Dios no ha cambiado desde el primer año que celebraron un aniversario en este lugar. El propósito de Dios sigue siendo el mismo y su fidelidad se ha manifestado y se sigue manifestando. Y el crecimiento quizás ha sido diferente porque quizás en el primer año no había tanta gente como hoy, pero el propósito no cambia, su fidelidad no cambia. Hermanos, dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la fidelidad de Dios es para presentarte irreprensible delante de Él. Yo quiero que consideres esto. Dios ha tomado un compromiso contigo. Dios ha tomado un compromiso personal. Él ha dicho: eres para mí y yo te preservaré hasta el fin. Estaré contigo en las luchas, en las debilidades, en las tentaciones, en todo momento, en todo lugar. Yo te consolaré en tus tristezas y me gozaré contigo en tus éxitos y alegrías. Yo te llevaré de la mano, como le dijo a Josué, y como estuvo con Moisés, estaré contigo hasta el final. No temas, esfuérzate y sé valiente. Hermano, el reino de los cielos no es para los cobardes. En el reino de los cielos entrarán aquellos que tomaron un compromiso con el Señor, que se propusieron vivir esa santidad, que confirmaron ese testimonio
y un día estarán irreprensibles delante del Señor por el sacrificio en la cruz, pero también porque en sus vidas se manifestó la obediencia y la fe. Hermano, Dios ha prometido estar contigo hasta el final. Y cuando te presentes delante del Padre, Jesús estará por un lado de forma visible y enseñará las marcas de lo que costó tu salvación. Dios estará ahí, Jesús estará ahí contigo delante de Dios Padre y dirá: a Él lo salvé y con Él estuve hasta el final y con Él estoy aquí para que pueda estar delante de ti. Hermanos, a lo que hemos sido llamados es increíble, es algo sorprendente, es la salvación de nuestras almas, pero también es a una vida de gozo en su presencia. Yo quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7, para que des o tengas en mente una idea de lo que el Señor te ha dado también. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y ve el propósito que tiene para ti, hermano, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Corintios dice irreprensibles. Aquí lo dice santos y sin mancha delante de Él. Pero ve esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuisteis aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, tú eres rico delante de Dios y eres bendecido, eres privilegiado, eres llamado a santidad y eres llamado a darle a conocer donde quiera que Él te permita estar. Yo te decía, los ángeles quisieran tener esta encomienda que tú hoy tienes. Los ángeles quisieran tener tu lugar en esta iglesia, ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Los hermanos de Corintio, de Éfeso, de las iglesias que se describen en la Biblia, tuvieron su tiempo para servir al Señor. Este es tu tiempo de servir al Señor. Este es el tiempo que Dios quiere usarte a ti en donde te ha colocado. En general puedo decirte, este es el tiempo que Dios quiere usarte aquí en Apatzingán y en los años que te permita vivir para Él. Hermanos, llegando al final, vemos el versículo 9 y vemos a lo que hemos sido llamados también. No solo a una esperanza de un día estar en la eternidad con Él, sino que dice el versículo 9: fiel es Dios. Le pido me acompañe a leerlo, hermanos. Leámoslo juntos. Versículo 9 dice: fiel es Dios con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano, yo quiero que notes una cosa. En los 9 versículos que hemos estado leyendo y estudiando, en todos aparece el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te percataste de eso? ¿Lo habías considerado? El Señor Jesús ha estado de principio a fin. Él es quien comenzó la obra de salvación en ti y no la comenzó ayer ni antier, desde antes de la fundación del mundo. La consumó en la cruz y tocó tu corazón en el tiempo que Él había escogido. Por Él somos salvos, por Él comenzaron
los apóstoles a compartir el evangelio en su tiempo y en su lugar. Por él, Pablo salió de Jerusalén y se extendió hasta donde pudo. Por él, el evangelio ha llegado hasta nuestro continente. Por él, las personas que comenzaron esta iglesia vinieron a dar aquí. Hermano, con toda honestidad, Apatzingán no es la capital del estado. Apatzingán no está, o no sé geográficamente, tan al centro del estado. Apatzingán no es un puerto. Pero el Señor quiso que a partir de aquí comenzara la obra del evangelio. Tú tienes el privilegio de ser de esta iglesia local con la que el Señor comenzó a tocar México, Michoacán y ahora aquí Apatzingán. Y yo quiero que tú tengas en claro a qué es a lo que te ha llamado Dios. El versículo 9, fiel es el Señor. ¿Y a qué nos ha llamado? Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Esa santidad nos permite tener una comunión con el Hijo, con Dios mismo. Cada que un creyente peca, rompe su comunión. No pierde su salvación por gracia, pero sí rompe su comunión con Dios. Y es a lo que ha sido llamado, a la comunión con Cristo, a una relación íntima, personal, profunda, satisfactoria, que te llena de gozo, de alegría, que te lleva a caminar en santidad y que un día te permitirá estar en la presencia del Padre, gozar de una eternidad con Él y no separado de Él. Hermano, fiel es Dios quien comenzó la obra. Fiel es Dios con esta iglesia. Y el propósito de Dios es que un día estés con Él. Agradezcamos por su fidelidad, agradezcamos por su gracia y su provisión, por la salvación derramada en cada uno de nosotros y en este lugar. Agradezcamos porque Dios ha tomado un compromiso íntimo con cada uno de ustedes y con su iglesia local aquí. Agradezcamos porque hoy podemos decir 67 años como iglesia local. Para concluir, mis hermanos, Dios es fiel y en este día agradecemos y celebramos el cuidado que ha tenido de cada uno de ustedes y de su iglesia en conjunto. Agradecemos de su amor, de la dirección a lo largo de 67 años, que no ha sido fácil, pero que el Señor ha sido fiel. Agradezcamos porque el Señor sigue obrando en tu vida. Y yo no sé cuál es tu condición o situación actual. No sé si estás pasando por alegría o tristeza. No sé si acabas de terminar la carrera y estás desempleado o ya tienes años de trabajo. No sé cómo estés. No sé si estás con el gozo de esperar una familia o de haber perdido a un familiar, pero el Señor es fiel y te ha sostenido y te sostendrá hasta el final. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, orar por este tiempo que estamos terminando. Quiero que tengas en mente lo que hoy estudiamos y quise compartirles de su fidelidad, y que cada vez que tú vengas a tu iglesia local, cada vez que tú escuches los problemas en los que están pasando como iglesia o en lo personal, tú tengas en mente que fiel es el Señor, quien ha comenzado la obra y quien no la dejará hasta que la termine. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, entregues tu corazón completamente, ores al Señor con agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti y lo que está haciendo, y des gracias por lo que Él hará hasta el final. Amado Dios, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad. Gracias por esta iglesia local.
que le permites llegar a 67 años de ministerio. Gracias por los hombres y mujeres que has usado a lo largo de estos años, por sus vidas, su trabajo. Gracias porque todo lo que han hecho no ha sido en vano y lo has usado para tu gloria y para tu honra, Padre. Te damos gracias por cada uno de los miembros que tú has traído a esta iglesia. Gracias, Señor, te damos porque a cada uno le has dado un don para tu servicio, para tu gloria, Señor. Te damos gracias por sus vidas y te pedimos, mi Dios, que continúen sirviéndote, conociéndote, amando y extendiendo el evangelio aquí donde tú les permites estar, Padre. Yo te ruego, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus luchas que tienen y sostienen, por las necesidades que ellos pueden padecer, Señor. Suple conforme a tus riquezas, Padre, pero sobre todo, mi Dios, suple la riqueza de su corazón. Suple tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ser fieles en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Hacerlo para tu gloria y para tu honra, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos y por los líderes de esta congregación, Señor, y te pido que les sigas ayudando a cumplir año tras año el propósito por el cual tú les has puesto en este lugar, Señor. Quiero que sea tu bendición derramada en sus corazones, en sus vidas. Quiero que sus corazones sean transformados, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Quiero que renueves el pensamiento, la mente de cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú, Padre, glorificado en todo lo que ellos emprendan y hagan, Señor. Que cada propósito, cada plan de esta iglesia local para tu gloria, Señor, sea, y sobre todo, Padre, que ellos jamás pierdan de vista la fidelidad que tú has tenido para con ellos, para con cada uno, Señor, para con tu iglesia. Gracias porque les permite ser parte de tu obra en este lugar, porque eres tú quien les sostiene y quien les llevará hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.